Hola, ¿qué tal mis personitas bellas? Bueno, bienvenidos una vez más a este canal después de mucho tiempo. Y bueno, en esta oportunidad les voy a traer un video súper interesante, al menos para mí lo es. Y es que he estado como que pensando mucho acerca de con qué contenido regresar. Y es como que pensé y... De hecho, para que no piense tanto, ustedes pueden darme como que algunas sugerencias de los próximos tutoriales que ustedes deseen, que más necesiten saber o qué sé yo. Y bueno, con gusto voy a estar leyendo todos sus comentarios, o bueno, sus sugerencias. Y bueno, si es que lo tienen en sí. Y nada, como que para poder ayudarles. Bueno, el video que va a tratar hoy es acerca del vocabulario. Ya que en algún grupo que administro por ahí he visto que algunas personas tienen muchas dudas acerca de las herramientas que tiene Photoshop. Entonces como que dijo, ¿por qué no hacer un tutorial? Bueno, no un tutorial, sino dando conceptos, por así decirlo, de las herramientas de Photoshop que más solemos utilizar o que más útil les va a ser a ustedes. Así que... por eso este tutorial, así que sin más que decir comencemos. Y bueno, presten mucha atención. Voy a estar como que haciéndolo también en Photoshop, o sea, mostrándoles a lo que me refiero directamente en Photoshop. Así que nada, espero les ayude muchísimo. Y bueno, no olviden de dar like al video, compartirlo y bueno, suscribirse si es que aún no lo has hecho. Y nada, sí, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a definir son las capas. A mi punto de vista es la herramienta más importante de Photoshop, ya que gracias a las capas nosotros vamos a poder organizar mucho mejor nuestro trabajo. Vamos a poder organizarlos, qué sé yo, por jerarquías o por relevancia o simplemente por el orden en el que deseemos que nuestro proyecto quede o algo así. Les voy a explicar mejor en el programa. De hecho ya tengo el programa abierto. Y bueno, no voy a abrir en nuevo. De hecho aquí vamos a crear una nueva capa. Es lo que siempre les digo al principio de cada tutorial. Por ejemplo, se van a abrir nuevo, etcétera. Y bueno, por ejemplo, vamos a crear una capa de 700 por 700. Y esto, como ven, va a ser una capa, espérense, de color transparente. Generalmente yo suelo utilizar todo de transparente, pero si ustedes desean, una vez que crean la capa, pueden darle todos los tipos de colores que ustedes quieran. Y bueno, lo que se nos va a crear ahora es la capa. Esta vendría a ser la capa. Como ustedes pueden ver aquí, pueden organizar la capa, un montón de capas, crear un montón de capas, y en base a eso ustedes organizar sus fotos. Puedo poner la capa por aquí o bueno, más o menos ahí. Así que eso es la herramienta más principal para mí, así que ustedes también deben aprender a manejar esta capa, sobre todo para cuando hagan fotomontajes, ya que en fotomontajes se suele utilizar muchísimo el orden de las capas, o sea, jugar con ellas para que tu foto o bueno, quede como que súper bien. Así que esa es la herramienta número 1 que tienen que saber sí o sí. Y seguramente muchos lo saben, ya que es como que algo fundamental o principal. Es lo primero que vas a ver al tratar de aprender Photoshop. Así que ahí va el concepto número 1. Concepto número 2, el render o formato PNG, la que yo suelo utilizar, bueno, suelo llamarlo así. Estos son imágenes recortadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos un paisaje o una persona y nosotros le quitamos el fondo y solamente se ve su silueta. Eso es render. Generalmente yo lo utilizo bastante al momento de hacer los fotomontajes. Pueden crearlos ustedes mismos o buscarlos en Google. Yo generalmente, para ahorrarme el tiempo, algunas veces lo busco en Google, pero si es que es un personaje que quizás no tenga o no es muy conocido o no tenga muchos renders, bueno, tienes que crearlas tú obligatoriamente. O bueno, si es que quieres hacer como que proyectos así únicos, por así decirlo, tienes que hacerlos tú. Y también vamos a mostrar herramientas con las cuales ustedes pueden crear renders súper bonitos. Así que quédense en este video para que puedan aprenderlo. Y bueno, como saben, no hay mucha ciencia ahí. Como ven, es súper fácil. Yo les recomiendo que busquen en Google o también en la página de DeviantArt, que suelen haber renders de muchos personajes. Así que les recomiendo muchísimo esa página, que de hecho lo voy a dejar en la descripción,
así que pueden dirigirse ahí. De hecho ya les he mostrado cómo buscar cosas en DeviantArt, creo, en un tutorial anterior que hice. Así que les recomiendo muchísimo esa página, sobre todo para principiantes, ya que era mi página favorita cuando recién estaba empezando en esto de Photoshop, ya que encuentras muchos recursos desde degradados, renders, estilos o qué sé yo. Así que les va a facilitar muchísimo la vida. Otro concepto que dije sí o sí tengo que aclararlo, aunque muchos ya sepan quizás qué es el fotomontaje, o más conocido como el manip. He visto que muchas personas no saben qué es un manip, pero sí es como que saben qué es un fotomontaje, entonces como que no se hagan muchas bolas, ya que el fotomontaje y el manip son lo mismo, diferentes nombres pero lo mismo. Son como que la unión de dos o más fotografías, de tal manera que el fin de esto es que la fotografía parezca en real, o sea, que la foto que estás haciendo sea como que vista como si fuera tomado en ese lugar, o sea, no se note que sea como que unión de varias fotografías, ¿me entienden? De hecho también hice un tutorial de esto, de cómo hacer, no tutorial sino tips de cómo hacer que esos fotomontajes se vean reales, así que si es que no lo han visto también los invito a ver. De hecho antes era como que mi pasatiempo favorito hacer fotomontajes, pero bueno, como les dije, para esto lo que tienen que utilizar son imágenes en formato PNG o renders, para que les facilite muchísimo más la creación de este fotomontaje o manip. Otra herramienta que siempre van a tener que utilizar es el FX, que de hecho está por aquí. Un momentito. Esta, que bueno, no puedo como que... Espérense un momento. Esta, como pueden ver, son como que una serie de opciones o menús que Photoshop tiene para ustedes, en la cual podrán encontrar opciones de fusión, visión, trazo, sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Estos menús lo que harán es como que darle una apariencia diferente a sus fotos, pero solo sobre la capa en la que ustedes están posicionadas. Es decir, si yo estoy posicionada en esta capa, el efecto solamente se llevará a cabo en esta capa, más no, por ejemplo, si es que tengo una segunda capa y estoy posicionada en la primera, en la segunda capa no se va a realizar el efecto. Esa es como que una diferencia distinta a los efectos, o bueno, a las herramientas que ya les voy a mostrar más adelante. Y como les dije, les va a permitir cambiar el efecto en sus fotos, pero levemente, o sea, no de manera destructiva. Así que yo lo suelo utilizar un montón para decorar los textos o qué sé yo, ponerle tracitos o algo así. Así que es una herramienta que también deben utilizarlo muchísimo, sobre todo para las sombras paralelas, que yo suelo poner un montón en los textos, y también al momento de hacer un fotomontaje, las sombras paralelas son fundamentales. Por ejemplo, si yo quiero poner un texto, vamos a poner aquí un texto y voy a escribir LinkedIn-Shows. Ya, está para que se note mejor el efecto. Y le quiero aplicar una sombra paralela. ¿Dónde está? Sombra interior, sombra paralela. Como vieron, aquí ya se aplicó la sombra paralela y también un trazo de color rojo. Ya, bueno, es como que un ejemplo nada más. Ok. Por ejemplo, al momento de yo querer editar este texto, se va a aplicar también a las próximas letras que voy a agregar. Por ejemplo, ya he pasado a la segunda y después quiero editar el texto. Entonces hago clic y como ven, se va a seguir aplicando el efecto en las próximas letras. O sea, siempre que regreses a la capa a la cual has aplicado el efecto, se va a volver a aplicar el efecto nuevamente. Y eso. Simple y sencillo. Otro concepto es las texturas o imágenes que van a servir como texturas. Son imágenes complementarias que en sí no se van a notar así de lleno en la foto, simplemente como que le van a dar un efecto extra, por así decirlo, a la foto.
O sea, no es que se vaya a notar así tipo... Es tipo un PSD pero en imagen, que a través de las opciones de fusión, creo que se llaman esto. Sí, a los modos de fusión es bueno, dependerá de ello el efecto que tengan tus fotos. Por ejemplo, vamos a utilizar aquí una imagen, cualquier imagen. Bueno, esta y esta. No sé cómo saldrá. Estoy utilizando el primero. Por ejemplo, yo quiero poner esta como textura. Lo arrastro a la otra imagen. Lo voy a agrandar. Aunque se va a ver súper distorsionado porque la imagen es mucho más pequeña. Pero bueno, para que vean. Y aquí voy a utilizar un modo de fusión distinto. Por ejemplo, aclarar o qué sé yo. Y como ven, se va a fusionar con la otra foto, pero no es que va a aparecer así como una foto extra, sino va a servir para darle un efecto distinto a la foto que tienes por debajo o a la cual le quieres aplicar la textura. Yo suelo utilizar bastante esto cuando hago como que imágenes de doble exposición o algo así. Así que solamente para eso, pero para otras ediciones no soy tan fan de este tipo de edición. Así que no sé, quizás a ustedes sí les guste y ya pues puedan utilizar. Otro concepto que les quiero dejar bien en claro son las mapas o bueno, capas de degradado o mapas de degradado. Estas mapas de degradado son la combinación de dos o más colores, por así decirlo, para que una rellene como sombra y el otro para el resto. Es como que le va a dar un color mucho más uniforme a las fotos. Se suele utilizar bastante al momento de hacer PSDs, ya que al momento de aplicar los PSDs le va a dar como que un color súper bonito, bueno, dependiendo de los tipos de degradados que utilices en tus PSDs y en la foto que le vas a aplicar. Por ejemplo, una que yo suelo utilizar bastante, de hecho para utilizar los degradados tienes que irte a esta capa donde dice crear nueva capa de relleno o ajustes y ahí te sale mapa de degradado. Esto también lo pueden encontrar en DeviantArt. De hecho yo no tengo mapas de degradados instaladas, pero lo único que suelo utilizar mucho más, y es como que viene ya por defecto en Photoshop, son estas. De hecho voy a utilizarla en una foto para ver cómo se ve. Por ejemplo aquí vamos a utilizar un mapa de degradado. Esto no, porque obviamente no le va a quedar a la foto. Por ejemplo esta. Y suelo utilizar los modos de fusión en luz suave. Y como ven le da como que más contraste o algo así, más oscuridad, más contraste sobre todo. Y más o menos para que se den la idea, ese es el degradado. Y bueno, también suelo utilizar bastante esto y el efecto dependerá del tipo de fusión que le den al mapa de degradado y también de la opacidad. Por ejemplo, mientras menos opacidad, menos se nota el efecto. Y bueno, ya saben, es más o menos así. Otra herramienta que siempre van a tener que utilizar son las curvas. También, al igual que el mapa de degradado, se suele utilizar bastante al momento de hacer los PSDs. Y este tiene un efecto similar al mapa de degradado. La diferencia es que en el mapa de degradado tú vas a poder escoger los colores y en las curvas solamente vas a poder jugar con ellas. O sea, dependiendo de las medidas o números que les des a las mapas, a las curvas, vas a obtener resultados diferentes. Por ejemplo, vamos a ir aquí. Es como que la misma herramienta en la que utilices para poner mapas de degradados es para hacer las curvas. Y aquí está la opción de curvas. Y por ejemplo vamos a jugar un poco con esta. Por ejemplo, para arriba nos da como que más luz, pero como bien tampoco pueden abusar de ellas, ya que la foto va a quedar de todo menos bonita. Así que, como ven, mientras van jugando ustedes con esta cosita, el efecto de la foto va a ser distinta. Más o menos así y así.
Bueno, ya ustedes experimentan esto, más o menos les estoy mostrando cómo funciona. Y bueno, con curva, no, sin curva, con curva. No es mucho la diferencia que logré, pero de eso se trata. Otra herramienta que también se suele utilizar al momento de hacer PSD son los filtros de fotografía. También nos sirven para dar un color como que más uniforme a las fotos. Por ejemplo, aquí, y filtro de fotografía. Como ven, le da como que un color, dependiendo obviamente del color que utilices, la foto va a variar. Y también para esto yo suelo utilizar el modo de fusión, pero eso ya depende de ustedes. Pueden bajarle la opacidad o qué sé yo. Y no es como que mucha ciencia. Como ven, como he elegido un color medio rosado o morado, más para morado, la foto también se pone como que más de ese color, sobre todo las partes claras. Y como que le da un color más, un tono más uniforme a toda la foto. Y bueno, eso. Otra que siempre utilizo es la máscara de recorte. De hecho, en los PSD, bueno, en las plantillas que he subido utilizo bastante eso. Y bueno, en sí todas las personas que realizan plantillas necesitan saber de eso. Esta máscara de recorte trata de poner una imagen como fondo, de un contorno, por así decirlo, de otra imagen. Por ejemplo, al momento de yo subir plantillas, ya les dejo con una tipo la máscara de recorte ya preestablecida, de tal manera que ustedes solamente colocan la foto y como que Photoshop automáticamente les va a crear una máscara de recorte. Por ejemplo, les voy a explicar mejor con un ejemplo. Voy a crear una nueva capa transparente y voy a utilizar un pincel para crear una máscara de recorte. Por ejemplo, esta es la que yo anteriormente había utilizado, pero para hacerlo el video más sencillo voy a utilizar el mismo. Utilizo cualquier color porque en sí el color no se va a ver cuando terminemos de hacer el proceso. Y como ven, esto es un pincel así normal. Y yo aquí puedo agregar una foto. Vamos a abrir una foto. El Nijo, ok. Es lo primero que me apareció, así que no se burlen. Y bueno, como ven, aquí tengo 3 capas, pero yo quiero que esta foto, o sea, la última de Tiffany con Nijo, tenga el mismo contorno que tiene la foto, o sea, el pincel. Entonces yo aplico clic derecho y crear máscara de recorte. Y como ven, aquí solamente la foto va a ser como que del tamaño y la forma en el que está el pincel. Si quieren pueden agregarle como que mayor tamaño, mayor así. Y esto es lo que suele utilizarse para las plantillas. Como ven, tampoco hay mucha ciencia y es netamente esto. También pueden hacerlo con textos. Por ejemplo, aquí voy a hacerlo con textos. Aquí tengo que soltar esta máscara de recorte y aquí aplico texto. Pink. Ya, y voy a aplicar la máscara de recorte sobre pin. Y como pueden ver, aquí está, o sea, va a tener la forma de la letra. Y es como que una herramienta súper interesante, así que esto les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por cierto, si quieren aprender a realizar un template, miren el video anterior que hice. No es el mejor template que me ha salido, pero les va a servir muchísimo el tutorial ya que explico cómo yo suelo hacer mis templates, así que corran a verlo. Otra herramienta es la herramienta de marco. Esta herramienta les va a permitir realizar distintos marcos geométricos, ya sea en circular, rectangular o cuadrado, en columnas o filas, a través de puntitos que les aparecerá al momento de crear el marco. Y para
que su figura geométrica sea perfecta, lo que ustedes tienen que hacer es utilizar la tecla Shift y bueno, les va a salir ya sea un círculo perfecto o un cuadrado perfecto. Ejemplo, por ejemplo, esta es el marco rectangular, la herramienta de marco. Ahorita está en la herramienta de marco elíptico, pero como ustedes pueden ver, aquí les da distintas opciones, bueno, 4 opciones en sí. Lo que suelo más utilizar es la herramienta de marco rectangular. Todos funcionan igual, pero esta vez les voy a mostrar con la herramienta de marco rectangular. Por ejemplo, yo quiero hacer un marco aquí y como ven, solamente hago doble clic, o bueno, si ustedes tienen el mouse, solamente presionan el mouse y ya. Y por ejemplo, si yo quiero hacer un cuadrado perfecto, aprieto la tecla Shift y me va a salir un cuadrado perfecto, ¿vieron? Y lo mismo pueden hacer con el herramienta elíptico. ¿Para qué les permite esto? O bueno, les sirve esto. Yo suelo utilizar para copiar ciertas partes de la foto. Por ejemplo, si yo solamente quiero copiar esta parte de la foto, selecciono esta parte de la foto y presiono Control J y se crea una copia, pero solamente la parte que he seleccionado. ¿Vieron? Ahí está. Y lo mismo va a suceder si utilizan el marco elíptico, y también les sirve para recortar solamente esta parte. Por ejemplo, si yo solamente quiero que aparezca solamente esta parte de la foto y no me interesa el resto, solamente le doy clic derecho y capa vía cortar y ya está. Como ven, se me ha recortado esta parte y ya está. O sea, tampoco hay como que mucho de interesante en esa capa, en esa herramienta, perdón. Y ya está. Y para deseleccionar solamente presionan Control D. Y bueno, ahora tenemos la herramienta mover. De hecho es una herramienta que se suele utilizar bastante, o bueno, ustedes quizás ya sepan, es imposible que no sepan en realidad. Por ejemplo, esta es la herramienta mover, la cual te permitirá llevar archivos o unir a otros archivos, por ejemplo, para colocar un PSD o qué sé yo, o incluso mover la foto de por sí y así. O sea, no es como que no hay mucho que explicar ahí. Solamente es esta herramienta que les permitirá arrastrar cualquier archivo que deseen. También tenemos la herramienta lazo, que esto es una herramienta que sí les va a ayudar muchísimo. Existen distintos tipos de herramienta lazo. Por ejemplo, aquí hay 3 tipos de herramienta lazo: herramienta lazo poligonal y herramienta lazo magnético. La herramienta lazo poligonal es como que la herramienta que te va a permitir seleccionar, pero solo con pulso. Por ejemplo, yo no tengo mucho pulso, así que jamás utilizo esta herramienta lazo, y como ven, es puro pulso. O sea, si ustedes tienen buen pulso, obviamente pueden utilizarlo. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Es similar al tipo de herramienta de marco. También les va a permitir copiar, recortar o qué sé yo, porque se va a crear una selección. Y siempre que ustedes tengan una selección, ustedes van a decidir qué van a querer hacer con esa parte seleccionada que tienen. Y bueno, por ejemplo, la parte que seleccioné le puedo copiar, como verán, así. O sea, no es nada del otro mundo. Y la herramienta lazo poligonal, es la herramienta que les va a permitir hacer trazados, pero a través de líneas. Por ejemplo, yo no puedo hacer lo mismo que hice con el lazo a pulso, sino que tengo que hacer como que un clic aquí y después aquí y unir los puntos para que recién se me pueda crear una selección. Esto les va a servir bastante para crear figuras geométricas también, y así. A través de esta selección yo puedo crear una nueva capa y con el bote de pintura, no sé, crear una figurita. ¿Vieron? Así. Y así está. Es simple. Y el lazo magnético, que es la herramienta que más amo.
Esto les va a permitir fácilmente poder crear imágenes en formato PNG de manera fácil, ya que a través de, como su nombre lo dice, es magnético, o sea, se va a adherir a todo el contorno de la persona, en este caso de Tiffany. Por ejemplo, yo comienzo y sin hacer nada, o sea, solamente dirigiendo el cursorcito por el contorno del cuerpo de Tiffany, el lazo se va a adherir solo al cuerpo. De hecho, van a tener que corregir algunas partes porque tampoco es como que la perfección, pero les ahorra un montón de tiempo. O sea, yo ahorita solamente estoy dirigiendo la flechita por el contorno de Tiffany y como ven, esta herramienta se va adhiriendo perfectamente, bueno, casi perfecto, al contorno del cuerpo y del cabello de Tiffany. Así que les recomiendo muchísimo esta herramienta, es lo máximo. Y como les dije, les va a permitir hacer sus imágenes en formato PNG. Espérense, no veo. Y ya, bueno, voy a hacerlo así como que súper rápido. De hecho ya me salí de la línea, pero ¿qué? Y ahí está. Y como ven, se creó una selección. Si bien es cierto, no es perfecto, pero es porque yo no he seguido la línea perfectamente. Lo hice como que súper rápido. Y ustedes pueden mejorar esto. Sí, pueden mejorarlo con la herramienta selección rápida. Ustedes, por ejemplo, aquí, que de hecho se supone que iba a explicar más abajito, pero como que van mejorando esta parte. Y ya está. Y así, como vieron, les ahorra un montón de tiempo. Si bien es cierto, esta herramienta que acabo de utilizar, o sea, la herramienta selección rápida, también les va a ayudar muchísimo, pero no es como que tan preciso como esto. O sea, para eso se van a demorar muchísimo más en la precisión que esta herramienta, y ya que así como que ustedes pueden utilizar la combinación de ambos y se les facilita muchísimo más el trabajo. Así que es una herramienta que les recomiendo muchísimo utilizar al momento de realizar fotomontajes o qué sé yo. Y ya está, ahora sí. Bueno, como ya hemos utilizado la herramienta selección rápida, que de hecho era el siguiente concepto, también existen dos tipos de herramientas de selección rápida. La herramienta de selección rápida, la que hemos utilizado ahora, la que nos va a permitir elegir a nosotros mismos el lugar que queremos, y la herramienta varita mágica, que voy a deseleccionar esto. Y esto sí les va a servir, pero mayormente no lo utilizo tanto, ya que esto, por ejemplo, si hacemos clic en una zona, va a seleccionar solamente los colores de esa zona, salvo que nosotros aplastemos la tecla Shift y bueno, se va seleccionando tipo como que tonos similares. O sea, no es que te va a seleccionar toda la figurita o el contorno de la persona, no, sino por color, como vieron, y así. Así que no la suelo utilizar demasiado, pero bueno, quizás ustedes sí. Esto bastante sirve cuando utilizan así fotos que tienen un color intenso. Por ejemplo, si yo quiero separar, hay una foto negro y rojo, o rojo y blanco, y solamente quiero escoger el color rojo, entonces ahí sí quizás les puede servir. Por ejemplo, aquí, que solamente estoy escogiendo el color rojo, y vieron, así que no es algo que yo suelo utilizar mucho, pero quizás ustedes. Y bueno, como penúltimo tenemos la herramienta de recortar, que en sí hay distintas herramientas de recortar. La que más suelo utilizar es la herramienta sector y seleccionar sector, pero bueno, comencemos por la herramienta recortar. Esta herramienta les va a permitir, como su nombre lo dice, recortar la foto, pero solo de manera cuadrada o rectangular, no más. Aquí, por ejemplo, al momento de querer recortar la foto, les va a salir estos cuadraditos que le indicarán cómo va a quedar el recorte. En este caso está rectangular, y también puedo hacer como que cuadrado o qué sé yo, así. O sea, no hay mucho que ver ahí.
De por sí yo no suelo recortar mucho las fotos, pero bueno, más o menos ahí, ya. Y se supone que ahí ya debe estar recortada mi foto. Otro está la herramienta de recorte con perspectiva, que no sé a partir de qué versión de Photoshop, creo que de la 6 salió la herramienta de recorte de forma perspectiva, pero no es una herramienta que la recomiendo demasiado. Por ejemplo, vamos a tratar de recortar. Como ven, aquí se les forma, ustedes pueden elegir cómo quiere que se corte la foto, pero al momento de recortar se les va a distorsionar mucho. Por ejemplo, se supone que esta es una perspectiva y vamos a recortar solamente esta parte. Van a ver, y vieron cómo quedó. O sea, sí se nota la perspectiva, pero deforma demasiado la foto, así que no la utilizo. Y bueno, las que suelo utilizar son mucho estas herramientas de sector. La herramienta sector te va a permitir seleccionar la foto, bueno, recortar la foto de una sola vez. No, qué sé yo, esto les va a servir muchísimo para hacer como que post así de 4 fotos, 5 fotos, no 5 fotos, no 3 fotos o qué sé yo. Por ejemplo, yo quiero seleccionar en 4 y como que al menos a mí en mi Photoshop CC 2017 o 2018, algo así. Por ejemplo, puedo seleccionar esta en distintas partes, cosa que no te va a permitir hacer la herramienta de recorte normal. Y aquí ya estoy como que recortando en cuatro partes. Y así. Y esto, aquí no vas a notar el recorte, aunque sí cada cuadradito que se haya formado significa que es una foto, o sea, el recorte se va a crear en esos cuadraditos, pero ustedes van a poder ver al momento de guardarlo, ya que se les va a formar una carpetita con todas esas fotos que han recortado. Así que antes no van a poder verlo, pero como ya saben, cada cuadradito significa un recorte. Y bien, si no quieren hacer eso, ustedes tranquilamente pueden darle clic derecho y dividir sector, la cual les permitirá dividir la foto en cuantas partes quieran de forma equilátero, por así decirlo, de un tamaño perfecto para todas las fotos. Por ejemplo, yo quiero dividirlo horizontalmente en 2 y verticalmente en 2. Cada cuadradito que se haya formado va a tener el mismo tamaño tanto de ancho como de largo. Y así. Y la herramienta seleccionar sector, que en sí no tiene mucho, no te va a permitir hacer mucho, pero es lo mismo. Ustedes pueden elegir clic derecho y elegir la parte, en cuántas partes quieren dividir, a diferencia del otro que también manualmente te permite escoger en cuántos cuadrantes quieres dividirlo. Y bueno, mis personitas bellas, eso sería todo. De hecho, tengo más conceptos que voy a desglosar, o bueno, a explicarles con ejemplitos así tipo las de hoy. Así que si es que quieren una segunda parte, espérenlo, activen la campanita de las notificaciones y bueno, no olviden de suscribirse y compartir este video si es que les ha servido mucho, y bueno, dejar su like. Si bien es cierto, no, quizás algunas cosas no he explicado bien, pero con el ejemplo traté de hacerlo, así que estoy seguro que ustedes lo van a entender. Y bueno, cualquier duda o consulta igual pueden dejarlo en los comentarios o a través de la página, que también los invito a seguir. Que de hecho ya vamos a llegar a los 6.000 likes y como que eso es sorprendente, ya que de hecho ya hubiéramos sobrepasado los 9.000 o 10.000 likes, pero con la matanza que hubo en Facebook como que todas las personitas seguidoras de la página han muerto, así que como que todos los likes se vinieron abajo, pero a pesar de que la página no está teniendo mucha actividad últimamente, los likes siguen llegando y eso es como que wow. Así que nada, también agradecerles mucho porque ya superamos los 1500 likes. Yeah. De hecho, estoy como que súper agradecida porque jamás pensé que los likes los suscriptores iban a aumentar tanto. Y bueno, eso es algo que de verdad les agradezco muchísimo. Y bueno, gracias por formar parte de esta bonita familia. Y nada, mis personitas bellas, una vez más espero les haya gustado este
pequeño video, bueno, no tan pequeño porque sí dura un montón. Y nada, también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, a mí en lo personal como Sasam22 y a la página como Pink Editions. Y eso, así que nada, año.